Hermano, hágame un favor, póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. Póngase de pie. Señor, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido adorarte, porque nos has permitido alabar tu nombre, Señor, declarar tus proezas, tus actos poderosos, Señor. Y ahora, Padre, que nos presentamos delante de tu palabra, ponemos nuestro corazón abierto, Señor, humilde. Gracias por todo lo que nos das. Háblanos, Padre, háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, sí, por favor. Bueno, el título, hermanos, de la predicación de esta tarde es Quítate de delante de mí, Satanás. Y nuestro texto base es Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Amén. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias y vamos a leer juntos. Si no tiene ahí Biblia, en la pantalla está, pero vamos a leerlo. Amén. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 2, ahí en la pantalla está. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, versículo 23, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Y vamos a tratar de ver qué hay aquí para nosotros. En esta porción de las Escrituras nos encontramos con un momento especial y desconcertante, ¿sí?, que el apóstol Pedro vivió con nuestro Señor Jesucristo. Este acontecimiento se dio justo después de que Pedro le había declarado a Jesús que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque es difícil de entender por qué sucedió esto o qué fue lo que sucedió aquí, pues vamos juntos a tratar de aprender algunos principios de valor eterno que están en estas palabras. Amén. Entonces son cosas importantes, ya con ellos son cosas importantes, son cosas de vida eterna, son cosas buenas. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 21 nuevamente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Resucitar al tercer día. Amén. En este primer versículo, hermanos, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo declarando a sus discípulos el comienzo de una etapa diferente en su vida y en su ministerio, una etapa decisiva. ¿Eh? ¿Cuál era esta etapa? Era una marcha hacia la muerte que iba a estar llena o plagada de dolor y sufrimiento. Y Él, como un maestro amoroso, advierte, ¿verdad?, de manera clara a sus discípulos lo que iba a venir. Él les dice a los suyos lo que le iba a suceder con un propósito. ¿Cuál propósito? Que aprendieran desde este momento a vivir con una perspectiva diferente. Miren, hasta este momento lo que Jesús había experimentado de parte del Sanedrín, que estaba conformado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas de Israel, era desaprobación y críticas.
Pero ahora, a partir de este momento, Jesús iba a sufrir una clase de persecución que concluiría en su muerte. Por eso Jesús les dice esto. Jesús les dice, ahora me van a empezar a perseguir, voy a sufrir, voy a tener dolor y voy a morir. Así que empiecen a ver las cosas de una manera distinta. Él, como un amoroso padre, como un maestro, ¿verdad?, considerado, pone la perspectiva en sus alumnos, les advierte a sus hijos para que ellos puedan enfrentar lo que viene. Ahora, si miramos con atención, en esta ocasión Jesús no solo les habló acerca de este camino de dolor y de muerte, sino que también les habló de su resurrección. Les habló de su resurrección. Mateo 16:21, la última frase dice, y resucitar al tercer día. Sin embargo, en sus mentes humanas, los discípulos reaccionaron solo en el contexto del sufrimiento y no de la resurrección. Ellos no reaccionaron considerando la victoria poderosa que Jesús les estaba declarando que tendría sobre la muerte en la cruz, ¿sí? Ellos solo miraron el aspecto negativo de lo que Él les estaba diciendo, y el ver el aspecto negativo les impidió ver el aspecto positivo que estaba implícito en estas palabras. A ver, Jesús no solo les dijo que iba a caminar hacia la muerte, Jesús les dijo que también iba a caminar hacia la vida. Jesús les dice, voy a morir, pero ¿voy a qué? Pero voy a resucitar. Voy a sufrir en manos de estos hombres, pero voy a vencer a la muerte. Amén. Marcos 8, 31 y 32 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Primera parte del versículo 32. Esto les decía, ¿de qué manera? ¿Cómo se los decía? Esto les decía claramente. Amén. Miren, Juan 12:24. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, Jesús les estaba diciendo, venía una etapa difícil, venía una etapa decisiva, pero era una etapa que iba a producir algo, que iba a traer vida, que iba a traer fruto a todos sus discípulos. Amén. A sus discípulos contemporáneos y a los discípulos que habrían de venir después, entre los cuales estamos incluidos ¿quiénes? También nosotros. Amén. Pero aquí ellos solo escucharon la parte negativa, solamente Jesús va a morir, Jesús va a sufrir, Jesús va a padecer. ¿Y qué hicieron? Empezaron a reconvenirlo. Ahora, alguien podría decir, hermano, pero no lo reconvinieron todos, nada más lo reconvino uno, que fue el apóstol Pedro. Sí, hermanos, pero Pedro lo reconvino prácticamente en representación de ¿quiénes? De todos, ¿sí? Pero vamos a verlo. Fíjese, Mateo 16:22. ¿Qué pasó después del anuncio? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Tan pronto como Jesús les dijo estas cosas, Jesús les hizo este anuncio,
Pedro reaccionó con determinación y comenzó a reconvenir al Señor o a decirle lo que realmente le convenía hacer. O sea, imagínense, Pedro agarra al Señor, lo agarra y le dice: Señor, a ver, no, esto no te conviene. Tomar el camino que nos has anunciado no es bueno, Señor. Por favor, que esto no te acontezca. El camino de dolor, el camino de sufrimiento, la muerte en la cruz es algo que definitivamente no debes de padecer. Miren, hermanos, Pedro, al igual que los demás discípulos, había crecido con la idea de un Mesías de poder, de gloria y de conquista, que iba a devolverle la gloria a Israel, que iba a aumentar la gloria de Israel ante los ojos de todo el mundo. Por lo que la idea de un Mesías doliente, la idea de un Mesías muerto en una cruz, era algo increíble, impensable. Oiga, hermano, pero es que yo sabía que nada más Judas pensaba esto. Hermanos, ellos eran judíos y ellos habían crecido con la idea de un Mesías poderoso, glorioso, conquistador, que iba a poner a Israel como el centro del mundo, que iba a poner a todas las naciones a los pies de Israel. Entonces, pensar en un Mesías doliente, sufriente, que iba a morir en una cruz, era algo increíble, que llevó a Pedro a decirle al Señor lo que ya leímos, ¿sí? Pero a ver, aquí surge otra pregunta, ¿sí? Aparte de esto, ¿por qué se atrevió Pedro a reconvenirlo? O sea, tenía una idea, pero ¿por qué se atrevió a reconvenirlo? ¿Por qué Pedro tuvo la osadía de querer enseñar sabiduría al Hijo de Dios? De querer enseñarle sabiduría a su maestro, porque el que estaba ahí, ¿quién era? Era el que es toda sabiduría. Era la sabiduría encarnada. Era la sabiduría perfecta. Era el que no se equivocaba, el que no cometía error, ¿verdad? Era la sabiduría que venía de lo alto. ¿Por qué Pedro se atrevió a reconvenirlo? Miren, muy probablemente Pedro hizo esto porque se sentía confiado por la distinción que el Señor le acababa de hacer. Le acababa de decir: Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, por la declaración que hizo de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había sido distinguido por Jesús. ¿Y a qué lo llevó esa distinción? A orgullo, a soberbia, a generar, a ser atrevido en cosas que no debería hacerlo. Miren, hermanos, a Pedro se le había revelado desde el cielo quién era Jesús. Eso lo podemos ver en el versículo 16, 17 del mismo capítulo, ¿sí? Se le había distinguido, Jesús le había dicho: eres un hombre bienaventurado y espiritual. Cosa que hizo que Pedro se atreviera a hacer esto. Con esta acción que Pedro hizo, le estaba mostrando ahora a aquel Jesús, Hijo de Dios, cuán desagradable era lo que les estaba diciendo, lo que les estaba anunciando. Señor, perdóname, pero esto no nos agrada, esto no nos gusta, esto es inesperado, esto no nos parece.
¿Saben, hermanos, cuál es el mayor problema que existe? Uno de los mayores, perdón, no es el mayor, uno de los mayores problemas que existen en la iglesia evangélica en todo el mundo. Que todo mundo, por tener voz, voto y participación, se siente con la capacidad de reconvenir y de enseñar a otros cuando algo no le parece. Se atreven a cuestionar a las autoridades puestas por Dios, aún sin base o sustento bíblico. Mire, cuando yo estaba estudiando esto, yo le decía, Señor, ¿por qué la gente, y otra vez voy a caer a lo mismo, pero es que esta es una común en la iglesia? Señor, ¿por qué mucha gente ha llegado a la iglesia de tu iglesia? Y haciendo una recapitulación, parte de eso era porque simplemente se sintieron en algún momento de cuestionar aquella palabra que venía de la Escritura para ellos porque no les gustaba lo que les decía. Por ejemplo, una persona que se fue de esta iglesia, yo les platico el motivo. Un motivo fue porque yo le pedí con Mateo con el perdón a los enemigos, que perdonara a un hermano de la congregación. Me dijo, no, mejor me voy, aunque la Biblia ordenaba esto. A otras personas les he dicho, tienes que sufrir la ofensa, pero lo que dice la Escritura. Y han dicho, no, mejor me voy. ¿Y saben por qué? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto algún católico romano cuestionar al cura o al padre? ¿Han visto alguno cuestionar al sacerdote? ¿Por qué? Podemos decir, por la ignorancia. No, nada más por la ignorancia. Porque entienden la figura de autoridad que son. Porque entienden que son hombres puestos por Dios para llevarlos a su presencia. En la iglesia cristiana parece que es lo contrario. El pastor, más que ser un ministro, es un siervo. Y más que un siervo, es un sirviente. Si lo que no me gusta, aunque sea bíblico, si lo que él me dice no me gusta, aunque sea bíblico, lo puedo ningunear, cuestionar, reconvenir y abandonarlo. Y esto no es más que señal de ¿qué? De orgullo. De orgullo. Alguien diría, pastor, pero la Biblia dice que al pastor también se le puede exhortar. Efectivamente. En la Escritura dice que no recibas acusación contra un ministro si no es por boca de dos o tres testigos. Pero luego dice, pero si persiste en pecar, repréndelo delante de toda la congregación. A ver, no dice abandónalo. Dice, repréndelo. Pero la gente dice, yo tengo fe. Yo soy como Pedro. Jesús me dijo, eres mi hijo, eres bienaventurado, y entonces yo puedo hacer ¿qué? Lo que yo quiera. Porque ese Señor es igual que yo. Y yo puedo irme y hacer lo que a mí se me pegue la gana. Nomás les voy a decir una cosa, hermanos. Perdónenme que se los diga. Pero diría alguien por ahí, no es orgullo, hermanos, ni lo hago por ese sentido, pero hermanos, no les dice nada, el hecho de que tenga 23 años de experiencia ministerial, no será algo de valor como para que puedan considerar lo que se les dice a la luz de la Escritura. A ver, imagínense, yo voy a cuestionar, por ejemplo, en las técnicas de docencia, a un licenciado en docencia con titulado, con doctorado, pues al menos voy a considerar lo que dice, ¿no? Pero no lo voy a desechar, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el problema? El orgullo, la altivez de corazón. Pero Proverbios dice que antes de la caída, ¿saben qué viene? El orgullo y la altivez de corazón, la soberbia. Amén. Entonces,
Pedro, ¿verdad? Se sintió allí distinguido, y con esa distinción, este hombre bienaventurado y espiritual se atrevió a reconvenir a su maestro. Amén. Pero ¿qué creen, hermanos? Jesús no actuó como actuamos a veces los hombres. Jesús no se quedó callado y dijo: está bien, dime lo que quieras, está bien, para que no te ofendas y no te vayas. Jesús, con la forma en que le respondió a Pedro, le mostró que no tenía ninguna razón en lo que estaba haciendo. Óigalo bien, no tenía ninguna ¿qué? Razón. Y no tenía tampoco ninguna autoridad para llevar a cabo esta acción. Y Jesús le dejó en claro: Pedro, tú ya no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Estás siendo guiado por tu carne, por tus emociones, por tus sentimientos, que aunque parecen piadosos, están siendo influidos por el enemigo, por Satanás mismo, por Satanás mismo. Antes de ir ahí, hermanos, al igual que Pedro, nosotros muchas veces, por la distinción que hemos recibido de ser hijos de Dios, nos tomamos atribuciones que no nos corresponden. Dentro de nosotros tenemos también la idea de un Mesías, ¿verdad?, que nos va a dar poder y gloria terrenales. ¿Sí? Y cuando no sucede esto, cuando el Señor nos somete a situaciones complejas, lo que terminamos haciendo es ir en contra de la voluntad perfecta de Dios. Vamos en contra de aquellas cosas que Él ha determinado porque no nos gustan, porque no nos convienen. ¿Saben qué hacemos normalmente? Recibimos la guía de Dios en lo que es correspondiente con nuestra carne, lo que encaja con mis emociones y mis sentimientos. Ahí sí lo recibo. No, a mí me encanta cuando me han dicho, hasta me aplauden. Al hermano Ramón le ha pasado: no, hermano, qué buena palabra, tiene razón, hay que sujetar a la mujer. Pero cuando son cosas que contradicen a nuestra carne, nos atrevemos a decir no, y a veces ni siquiera de manera sutil. Hermano, pero tiene que amar a su esposa y tratarla como vaso frágil. No, ese pastor está loco, me voy a otra congregación. De hecho, hermanos, somos muchas veces tan influidos por Satanás que tendemos, es más, que terminamos buscando lugares diferentes para adorar a Dios, como si hubiera Dios distinto. ¿En qué? En cada iglesia. Y al cabo el Dios de esta iglesia no sabe lo que hice en la otra, dicen. Este es diferente. Nos quejamos: los católicos romanos tienen 285,000 vírgenes. Pues nosotros parece que tenemos 300,000 dioses. Ahora, que los pastores no tengan el cuidado de preguntar a las personas: ¿por qué llegaste aquí? Y que no tengan el deber y la responsabilidad de preguntarle a esa persona: a ver, voy a oír tu versión, pero voy a oír también la de tu pastor. Eso no quiere decir que Dios no sepa cómo saliste de la congregación, ¿por qué te fuiste y cómo actuaste? Es más, te puedes ocultar. Y es más, te pueden poner hasta en un puesto, una posición especial en aquel lugar, pero Dios se acuerda perfectamente de cómo saliste del otro lugar y por qué saliste de allí. Te puedes engañar, me puedo engañar, pero a Dios, ¿qué crees? No lo podemos engañar.
Somos influidos por Satanás y buscamos lugares para adorar a Dios donde la palabra se acople a nosotros. Donde haya personas que con su sabiduría nos den por nuestro lado, sin darnos cuenta que le estamos haciendo el juego a Satanás. Como dice el dicho, le hacemos el caldo gordo cuando actuamos de esta manera. Mira, si algún día tienes te lo voy a volver a decir y a repetir. Si en algún momento ya tienes una inquietud de salir en esta iglesia, algo que no te gusta, apégate a la Escritura. Si tienes algo contra tu hermano, trátalo a solas con él. Si no se arrepiente, trae testigos. Si no se arrepiente, exponlo a la iglesia. Pero no nada más agarres tus chivas y te vayas. Porque eso no es actuar conforme a la palabra del Señor, no es actuar conforme a Dios. Si la cuestión es con el ministerio, agárrese 2 testigos y confronte al ministro. Pero que es bien difícil. Ni modo, sea valiente. Sea esforzado y valiente como Dios le dijo a Josué, ¿o no es cierto? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, dice. Si tienes razón, Dios está de tu lado. Alguien me dijo, es que no te iba a confrontar porque nunca te voy a ganar, porque tú conoces la Biblia más que yo. Métase un curso intensivo de Biblia para que debata con argumentos. Pero no le haga el caldo gordo al diablo. No le haga el juego a Satanás. Porque la unidad de la iglesia es primordial. Es un propósito primordial para ¿quiénes? Para nosotros. Amén. Mateo 16, 23. Vamos a ver, porque van a decir algunos, no, a ver, pastor. Yo creo que lo que Pedro le dijo era bueno. Era bueno. No quería Pedro que su maestro sufriera. Él estaba con un corazón sincero. Mateo 16, 23. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miren, hermanos, aunque la expresión de Pedro que encontramos aquí tiene una connotación cariñosa y de indignación generosa, o sea, de alguien que está genuinamente preocupado por otro, dada la respuesta de Jesús, podemos ver que la acción de Pedro en realidad estaba llena de error y de veneno del maligno, con el propósito de ¿qué? De hacer tropezar a Jesús. Y aunque es casi seguro que el significado de la expresión de las palabras de Pedro es que puso sus brazos protectores alrededor de Jesús para impedirle que siguiera ese curso de acción suicida, vemos que Jesús lo reprendió de manera sorprendente, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Diga conmigo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y aquí, hermanos, vamos a especular un poquito, tratando de no violentar el contexto de las Escrituras. Amén. Para entender más todavía esto. ¿Por qué nuestro Señor reaccionó de esta manera? ¿Por qué les digo que la acción de Pedro estaba errada y llena de veneno del maligno? Miren, cuando Pedro reconvino a Jesús, muy probablemente vinieron a la memoria del Señor las tentaciones con las que se había enfrentado en el desierto al comienzo de su ministerio. ¿Se acuerdan? Cuando inició Jesús salió del agua, fue bautizado, fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches
y ahí fue tentado por el diablo. Amén. Entonces muy probablemente cuando Pedro le dijo esto, a Jesús se le vinieron a memoria aquel tiempo de tentaciones en el desierto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Miren, si recordamos, en la tentación en el desierto, Satanás le ofreció al Señor la tentación de seguir el camino del poder y no del sufrimiento para establecer su reino. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Si tienes hambre, ya eres hijo de Dios, convierte esas piedras, sacia tu hambre en pan. ¿Sí? Luego lo subió sobre el pináculo del templo y le dijo: todas estas cosas te las daré si postrado me adorares. Y luego lo puso ahí en el pináculo y le dijo: aviéntate y no te va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, todo era para decirle a Jesús: tú eres el Hijo de Dios poderoso. Establece tu reino por medio del poder y no del sufrimiento. Eso fue lo que Satanás le estaba diciendo. Jesús, mira, dales panes a los hombres, dales cosas materiales y te van a seguir. ¿Para qué sufres? ¿Para qué les dices la verdad? ¿Para qué los confrontas? ¿Para qué vas a la cruz? Ahora, ¿les suena esto? ¿Qué es lo que se da en algunos lugares? ¿Sí o no? Satanás también le estaba diciendo: Jesús, dales a los hombres sensaciones, dales maravillas y te van a seguir. ¿Para qué sufres? ¿Para qué mueres en la cruz? ¿Qué es lo que se está ofreciendo en muchas iglesias? ¿Qué es lo que se ofrece? Sensaciones y maravillas, pan, materialismo. Jesús, mira, llega a un acuerdo con el mundo, rebaja el nivel de la justicia y vas a tener así de discípulo. ¿Y saben? Aunque las palabras de Pedro no fueron las mismas, en esencia era lo que Pedro le estaba sugiriendo a Jesús. Era lo que Pedro le estaba sugiriendo a Jesús. A ver, Pedro ya ha vivido la multiplicación de los panes y ¿qué? Y de los peces. ¿Y cuánta gente se juntó alrededor de Jesús? Jesús les hizo sanidades, milagros, resurrecciones. ¿Y qué pasaba? La gente ¿qué? Se aglutinaba. Entonces Pedro le decía: Señor, sigue como vas. A través del poder establece tu reino. ¿Para qué mueres? ¿Para qué sufres? ¿Para qué experimentas dolor? Pero eran las palabras, las mismas palabras de ¿quién? De Satanás en la tentación en el desierto. Hermanos, nadie quiere una cruz. Nadie quiere morir en agonía. Hasta Jesús en el huerto de Getsemaní fue tentado a tomar otro camino, ¿sí o no? Pero él sabía que no había otro camino a seguir según la soberana, perfecta y preciosa voluntad de Dios. Así pues, como Satanás quería que Jesús no se sometiera a la voluntad perfecta de Dios, apelando al sufrimiento y a su posición como hijo de Dios, Pedro también estaba haciendo lo mismo. Y dado que las ideas de Pedro eran las de los hombres y no las de Dios, es que en ese momento Pedro, ¿quién era? Era Satanás. Era Satanás. ¿Cómo ve? Hermanos, si entendemos esto,
Debemos saber, diga conmigo, debo saber. Voltea con tu hermano y dile, escucha. Debemos saber que la influencia de Satanás, tercera vez, la influencia de Satanás es cualquier fuerza, pensamiento, emoción, sentimiento, aunque parezca piadoso, etcétera, que trata de apartarnos del camino y de la voluntad de Dios expresada claramente en las Escrituras. Ejemplo, es que estoy enamorado de esa mujer que es incrédula. Eso es correcto porque es amor. Eso en la Biblia se llama yugo desigual y es incorrecto. Y tú no puedes cubrir ese pecado basándote en ¿qué? En un sentimiento precioso de amor. Pero es que si siento mariposas en el estómago cuando veo a esa pecadora, pastor, pues más vale que te vayas olvidando de esa pecadora. Sí. Pero es que no puedo, sí puedes, pero es que nunca va a pasar mi amor por ella. Sí pasa o no pasa. ¿A quién no se le pasó aquel amor de verano de secundaria que vivió hace 40 años? O no me digan que siguen muriendo por ese amor que no tuvieron. ¿Sí pasa o no pasa? Sí pasa. Pero encubrimos el pecado con emociones que piadosas, bonitas, buenas, pero que son contrarias ¿a qué? A lo que Dios ha puesto en su palabra, a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es un ejemplo, pero hay más. Voy a tomar nada más ese. Amén. Hermanos, Satanás es cualquier influencia que trata de desviarnos del camino difícil que Dios nos ha propuesto en muchos momentos. Satanás es cualquier poder que trata de hacer que los deseos humanos que están en nosotros ocupen el lugar preeminente que solo le pertenece ¿a quién? A Dios. Ahí está la influencia de Satanás. Oye, hermano, yo pensé que Satanás era el gato de la bruja del 71. No, bueno, pues se llamaba Satanás. Pero aquí está Satanás. Satanás no es, ay, se me apareció un Catrín bailando. Ese era Satanás. Un hombre de rojo vestido. Ese era el Chapulín Colorado. Ese no era Satanás. Satanás es cada emoción, cada tentación, cada sentimiento, cada fuerza que nos lleva a actuar de manera contraria ¿a qué? A la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Aunque yo lo sienta con todo, pero es que es algo tan fuerte, pastor. Así es. Satanás y su influencia de fuerte muchas veces en nuestras vidas. Así es. Así es. Por eso el hombre termina haciendo cosas terribles, cosas impensables. Así es la influencia de Satanás. ¿Amén? Pero bueno, algo que también es importante ver es que en esta respuesta de Jesús a Pedro, aunque fue una respuesta fuerte, también había misericordia. ¿Sí? Fíjense bien. Algunos eruditos bíblicos dicen que la frase de Jesús, quítate de delante de mí, Satanás, tiene dos interpretaciones tempranas que hay que considerar. La frase, quítate de delante de mí, Satanás,
también se puede traducir del griego como ponte detrás de mí, Satanás. ¿Se escucha? Quítate de delante de mí, Satanás, también se traduce como ponte detrás de mí, Satanás. Un padre de la iglesia del siglo III después de Cristo, llamado Orígenes, sugirió que Jesús con estas palabras le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tu lugar está detrás de mí, no delante de mí. Tu cometido es seguirme en el camino que yo escoja y no tratar de guiarme por el camino que tú quieras que vaya, lo que muchos cristianos pretenden hacer el día de hoy. Ahora, si la frase se puede interpretar de esta manera, por lo menos algo de la aspereza de la exhortación se elimina, porque vemos que Cristo no está desterrando a Pedro de su presencia, sino simplemente le está recordando cuál es su lugar como seguidor, que tiene que ir siguiendo sus huellas. Y hermanos, esto es verdad para nosotros. Siempre debemos seguir el camino de Cristo y nunca pretender que Él que nos siga a nosotros, siga nuestro camino. Amén. Miren, si miramos lo que Jesús le dijo a Satanás al final de la tentación en el desierto, que fue, vete, Satanás. Mientras vemos aquí, quítate de delante de mí, Satanás, vemos que fueron frases diferentes. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Cómo le dijo Jesús en la tentación en el desierto? Vete, Satanás. ¿Verdad que es diferente a quítate de delante de mí, Satanás? Miren, en el original griego, en Mateo 4:10, Jesús dice, y pague Satana, que significa vete, Satanás. Mientras que en el versículo que estamos estudiando se añaden dos palabras, y pague o piso mu Satana, que significa vete detrás de mí, Satanás. ¿Sí? Ahora, con esto podemos ver que la orden de Jesús a Satanás en el desierto sencillamente fue: vete, lárgate de mi presencia, lárgate de aquí. Jesús estaba desterrando a Satanás ¿de qué? De su presencia. Mientras que la orden a Pedro es: vete detrás de mí, que también se puede interpretar como: Pedro, deja tu orgullo y vuelve a ser mi seguidor, aceptando lo que te dije, recibiendo lo que te anuncié. Amén. Entonces, Pedro no fue desechado por Cristo, sino que fue llamado a que se pusiera en el lugar que le correspondía, a que tomara la posición que tenía y que no anduviera de alzadito porque había tenido una distinción. Debemos recordar que lo único que Satanás nunca va a poder ser es ser seguidor de Cristo, porque en su orgullo diabólico jamás se va a someter ¿a quién? A Dios. Por eso es Satanás. Por otra parte, Pedro podría estar equivocado y haber caído en pecado aquí y en otras ocasiones, pero para él siempre existiría la oportunidad de seguir siendo discípulo del Señor. Es como si Jesús le dijera a Pedro: mira, acabas de hablar como hablaría Satanás, pero voy a tomarlo como que no habló el verdadero Pedro. Ven detrás de mí, sé mi seguidor y continúa en tu sitio. La diferencia fundamental entre Pedro y Satanás está precisamente en el hecho de que Satanás nunca se va a colocar detrás de Jesús. Hermanos, no podemos, ¿verdad?, estar siempre pretendiendo que Jesús vaya detrás de nosotros. Es lo que se está haciendo, que Jesús apruebe mis preferencias sexuales. Ahora hay que formar a la iglesia para que Jesús siga ¿qué? Mi camino, vaya en pos de mí.
Y todas las cosas que vemos, nuestra posición es ponernos detrás de ¿quién? De Jesús, detrás de su palabra. Amén. Siempre que una persona esté dispuesta a ponerse detrás de Jesús para seguirlo, aún después de haber caído, habrá esperanza para ella. Habrá esperanza de gloria y esperanza de vida eterna. Qué precioso, ¿no? Por último, les quería cortarlo, pero es que son cosas bien importantes. Miren, lo que hizo que la respuesta del Señor fuera tan sorprendente fue el hecho de que viniera de uno de los que más amaba, ¿verdad? Enseñándonos que las tentaciones más duras a veces van a venir ¿de quiénes? De los que más amamos. Y a veces de aquellos que practican un amor protector. Porque el amor de Pedro hacia Jesús era un amor ¿qué? Protector. Quería evitarle el sufrimiento. Mamás principalmente, escuchen esto. Porque luego no entienden, quieren un amor protector, cubrir a sus hijos y están actuando, perdónenme hermanas, como Satanás actuaría. En vez de dejarlos experimentar y pasar lo que Dios los quiere hacer pasar, para su gloria o para su salvación o para, no sé. Amén. Entonces, hermanos, hay veces cuando el amor entrañable de una o más personas trata de desviarnos de los peligros del camino de Dios de manera sincera, pero no correcta. ¿Sí? De hecho, hay un dicho que dice: el verdadero amor, este dicho me encantó, no es el que retiene al caballero en su castillo, sino el que lo lanza a cumplir las demandas de su condición de caballero. Las demandas que le son dadas no para hacerle la vida fácil, sino para hacérsela grande. A ver, tú eres caballero. ¿Cuál es la función de un caballero? Salir a pelear las batallas de un reino, ¿sí o no? Ah, imagínate, ay, no, te amo, enciérrate en el castillo. Eso no es amar al caballero. El amar al caballero es decirle, sálgase y vaya y haga ¿qué? Lo que tiene que hacer. Así es. Viva la vida. Hermanos, ¿cómo nuestros hijos van a enseñarse a depender de Dios si nunca les ha faltado nada? Porque nosotros siempre les tenemos que todo en charola. No, que no sufra. No, aquí está. No, aquí está. A ver, pregunta, ¿y el día que tú te mueras, quién va a hacer eso? Nuestros hijos no son sociables ni amables, ni se preocupan por los demás, son egoístas. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos dicho, no importa, yo te amo, con eso es suficiente. Y el día que te mueras, ¿qué? Afuera no lo van a amar. Es más, si creaste un higadito, ¿qué crees? Lo van a aborrecer. ¿Y sabes quién va a sufrir? Él. El higadito. El higadito. Hermanos, es perfectamente posible para el amor humano el ser tan protector que muchas veces buscará defender a aquellos que ama de lo que Dios ha determinado, de las adversidades del camino de un peregrino de Dios. Entonces, lo que realmente le hirió el corazón a Jesús fue que el tentador utilizó en aquella ocasión el tierno corazón de Pedro, un amor equivocado para tratar de desviarlo del camino. Eso le dolió, ¿sí? Y hermanos, esto nos debe hacer reflexionar. ¿De qué manera estamos amando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Nuestros sentimientos están sometidos a Dios o estamos tratando de someter a Dios a nuestros sentimientos? Si nuestros sentimientos no están sometidos a la palabra de Dios,
vamos a terminar actuando de maneras contrarias a Dios y vamos hasta creer que somos piadosos y buenos, porque incluso algunos que han salido sin perdonar a los hermanos de aquí se siguen siendo piadosos, siguen considerándose piadosos y buenos. Así es el engaño de Satanás, hermano. Satanás es bien astuto, no le ganamos. Por eso necesitamos la espada de la palabra, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría no sirve. Satanás es 1000 veces más inteligente que nosotros. Y la única manera en que podemos atacarlo es con la palabra del Señor, conociéndola y ¿qué? Y sometiéndonos a ellas íntegramente, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Saben? El emocionalismo, el poner las emociones y los sentimientos por encima de la palabra, es lo que tiene a la iglesia hoy en día muy lejos de Dios. Estamos cubriendo nuestros deseos carnales bajo el escudo del amor sentimental. ¿Sí? Estamos haciendo acuerdos con el mundo. Estamos sometiendo a Dios a nosotros. Hermanos, no estamos sometiéndonos realmente a Dios, porque estamos buscando otras formas piadosas para hacerlo. No seamos Pedros. Bueno, Pedros en esta fase, ¿verdad? Porque Pedro fue un gran hombre de Dios. A mí no me gustaría que el Señor me diga el día de mañana: apártate de delante de mí, Satanás. Seguramente lo ha hecho, y lo ha hecho muchas veces. Y agradezco infinitamente su misericordia, pero esto no es lo que quiere mi Señor. Tu Señor no quiere esto. Tu Señor no quiere que lo reconvengas, que le digas qué es lo que tiene que hacer. Tu Señor no quiere que encubras, ¿verdad? Que con un amor protector, que cubras el pecado de otras personas o les impidas sufrir lo que Dios ha determinado para su propio bien y su salvación. Pongámonos atrás de Jesús. Caminemos en pos de Él. Amén. Y de veras seremos sus discípulos. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, ¿cuántas veces, Señor, en cuántas ocasiones, basados en un sentimiento, una emoción piadosa, buena, te hemos tratado de reconvenir, Señor? Hemos cuestionado tu palabra, hemos actuado en contra de tu palabra, Señor. No entendemos, Padre, que cuando tu palabra dice es necesario que a través de muchas tribulaciones gente en el reino de los cielos, no entendemos que ese necesario es necesario, Señor, y que ese necesario significa bueno. Es bueno porque es la manera en que vamos a pasar nuestra vida eterna en tu presencia, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para tratar de enseñarte sabiduría, Señor? Quita de nuestro corazón toda altivez, soberbia, orgullo que nos hace perder la posición, Señor, que nos lleva
que nos lleva a cuestionar tu palabra, Señor, a ir en contra de ella, Señor. Haznos hombres y mujeres esforzados y valientes, que tomen la palabra, sea conforme a nosotros o no, y que la pongamos por obra siempre, entendiendo que es la vida y que es lo que a ti te agrada, Señor. Padre, lo que tú determines lo vamos a hacer. Espíritu Santo, ayúdanos a caminar atrás de Jesús siempre. Ayúdanos, Padre. Que no seamos cobardes, que no seamos faltos de sabiduría, de entendimiento, Señor. Gracias, Padre, gracias por esa cruz, porque si no hubieras padecido